Bienvenidos a un nuevo capítulo del Camino de la Serpiente, una serie de videopodcast que promete cambiar nuestra visión sobre estos seres magníficos. El día de hoy hablaremos sobre las características que hacen únicos a estos seres maravillosos. Para eso nos encontramos con nuestro amigo Elson Meneses Pelayo, biólogo herpetólogo de la Universidad Industrial de Santander, magíster en ciencias biológicas y curador actual de la colección herpetológica de esta universidad. Elson, muchísimas gracias por acompañarnos en este camino. No, Fercho, para mí es una dicha poder estar acá compartiendo un poquito los conocimientos y, claro, siempre presto a cualquier llamado. Muchísimas gracias. Todos sabemos que Elson es un apasionado por las serpientes, por los anfibios, por los reptiles. Nos lo hace ver en sus redes. Y quiero preguntarle antes de comenzar cómo inicia esta pasión por estos seres, por los reptiles especialmente. Fercho, yo creo que esto viene de bien pequeño porque mi mamá me cuenta que yo desde niño era muy curioso en el monte y en los charcos, bueno, como la mayoría de los niños, ¿no? Pero en especial con las serpientes. Varias historias mi mamá me ha contado de que cuando estaba pequeñito yo llegaba con culebritas en el bolso del colegio. Pues yo vivía en un colegio, en un pueblo, en Zapatoca, pero en esa época, pues Zapatoca todavía tenía mucho, digamos, de zona rural en sus alrededores y el colegio quedaba un poquito hacia esas afueras. Y camino a la casa siempre pasaba por una zona, una calle destapada y a veces me encontraba con culebritas y sin saber si eran venenosas o no, yo le echaba mano y las metía al bolso. Y llegaba a la casa con eso y mi mamá siempre me requisaba antes de que entrara a la casa. Entonces, yo creo que es una pasión que traigo desde niño y pues hoy en día me siento muy bien porque pues esa pasión se ha convertido pues en mi modo de vida. Ok, es un interesante historias. A propósito, no es recomendable que si se encuentran una serpiente la echen al bolso. Ya Elson lo sabe mejor que nadie, lo vamos a hablar en otros capítulos, aspectos relacionados con esto, pero quisiera, para introducir el tema de hoy que tiene que ver con las serpientes, cómo cazan, cómo ven, cómo se comunican, comentémosle a las personas del común qué es una serpiente para Elson o cómo debería interpretarse este tipo de animales. Es algo que en la comunidad en general todavía no se entiende muy bien. Y es, una serpiente es simplemente un vertebrado sin patas, o sea, un animal como cualquier otro, como un ave, como un mamífero, como un sapo, como una lagartija, como un animal como cualquier otro, que simplemente tiene una estrecha relación de miedo o histórica de miedo con nosotros los humanos. Estamos en el proceso de lograr entenderlos un poco más desde la información, que la gente pueda captar el mensaje de que es un animal común y corriente y de que se puede tratar como tal y de que obviamente como todos los animales salvajes hay riesgos, hay peligros, pero que del conocimiento se pueden prevenir y se pueden manejar muy bien. Entiendo, Elson. Cuando tú dices un vertebrado, entonces asumimos que es un animal que tiene huesos, tiene articulaciones. Expliquemos un poco el concepto de vertebrado para que todos lo entendamos y a la vez mencionemos algunas características que hacen que las serpientes sean diferentes de pronto a otros animales o cómo las identificamos como serpiente y no las confundimos con algún otro tipo de animal o reptil especialmente. Desde el punto de vista biológico, la definición de serpiente, digamos que da para un tema largo, pero básicamente es un vertebrado. Quiere decir que es un animal que tiene columna vertebral, como cualquiera de nosotros, como cualquier otro animal. Es un animal que tiene columna vertebral muy extendida, muy larga, muy alargada, obviamente va desde la cabeza hasta la punta de la cola y cada una de esas vértebras que tiene en su columna vertebral tiene una costilla. Y una costilla asociada, digamos, a proteger sus órganos internos. Como cualquier otro animal, posee pulmones, posee corazón, posee riñón, posee sistema digestivo, tiene absolutamente toda la maquinaria que tiene cualquier otro animal interna. Lo único que no tiene y que lo hace diferente a los demás vertebrados son extremidades. Evolutivamente las serpientes en su historia, digamos, evolutiva, han perdido las extremidades. Y esto hace pues que le confiera a ella una capacidad diferente a todos los demás, que es rectar, que es moverse por el suelo muy ágilmente. El rectar por el suelo, el apoyarse con las rocas, con las ramas, con las escamas para poder trepar rápidamente. Entonces eso le da una habilidad extra, que es la agilidad con respecto a otros animales. Una serpiente fácilmente se puede esconder debajo de una roca muy rápido, o treparse a un árbol muy rápido, o meterse debajo de un tronco, o meterse debajo de la cama, o meterse debajo de la nevera, o en cualquier espacio pequeño donde la serpiente pueda meter su cabeza, cabe todo el cuerpo prácticamente. Fascinante, Elson. A propósito de estas características que es nuestro tema central, ¿cuáles de ellas son
particulares a estos animales, a las serpientes? Ya hablabas de la locomoción, que el hecho de reptar es una característica propia de estos animales. Me imagino que habrán algunas modificaciones en ese proceso evolutivo en su musculatura, pero ¿qué otras características hacen únicas a las serpientes y diferentes a otros animales? Por ejemplo, la gente habla mucho de que las serpientes son venenosas. Entonces hablemos un poco de esas características que diferencian este grupo respecto a los otros reptiles. Sí, claro. Cada grupo tiene unas características o algo que lo hace muy particular y único. Por ejemplo, las aves tienen plumas que le permiten volar. Y no solamente las plumas son las que le permiten volar. Los huesos de las aves son huesos porosos, son huesos que son livianos, que le permiten tener un peso bajo para poder tomar el vuelo. Los murciélagos, por ejemplo, han modificado sus manos y sus dedos para poder sostener una membrana muy amplia, que es la que le confiere la posibilidad de alzar vuelo. Las serpientes, por ejemplo, también no son ajenas, digamos, a estas modificaciones morfológicas que le han conferido una adaptación especial en los medios donde habita. Por ejemplo, las serpientes tienen una lengua bífida. Una lengua bífida quiere decir que es una lengua larga, dividida en su punta en dos secciones. Y por eso las serpientes sacan permanentemente la lengua, porque la lengua es un órgano complementario, digamos, al olfato y a la visión, porque está unido a otro órgano interno que está en el paladar de las serpientes, que se llama el órgano de Jacobson. Que el órgano de Jacobson es como un procesador de información de olores que hay en el ambiente. Entonces la serpiente tiene que sacar permanentemente la lengua para ir captando las partículas de olor que hay en el aire, y las partículas de olor las lleva a su boca, las transmite al órgano que tiene en el paladar, y el órgano que tiene el paladar se comunica con el cerebro y le dice al cerebro: oiga, aquí hay una potencial presa, aquí hay un ratón, aquí hay un ave, aquí hay un posible depredador también, porque pueden identificar depredadores con su olfato. Entonces digamos que esa especialización le da una posibilidad muy fina a las serpientes para adaptarse a ciertos ambientes y para conseguir también su alimento, por supuesto, porque es un animal que no tiene cómo agarrar su alimento con las manos, porque no tiene manos. Entonces necesita primero detectarlo muy bien, y el olfato es una forma de detectar esas presas potenciales que después puede capturar por medio de otra habilidad especial que tienen las serpientes, algunas de ellas, como lo es por ejemplo el veneno. Entonces todas las serpientes tienen lengua bífida, pero no todas las serpientes son venenosas. Algún grupito de serpientes son venenosas, y el veneno lo tienen asociado a una glándula, a un sistema de producción de veneno que está detrás de sus ojos, por debajo de la piel por supuesto, que es como una glándula salival. Digamos, si lo pusiéramos como en términos análogos o comparativos con nosotros, los humanos, por ejemplo, nosotros producimos saliva, y esa saliva la producen unas glándulas que están en toda la boca. Y esa saliva está compuesta de muchas enzimas, de muchas partículas químicas que nos permiten hacer una predigestión de nuestros alimentos. Cuando nosotros masticamos nuestro alimento y lo empapamos de la saliva, esa saliva ya lleva una cantidad de enzimas que le permite al sistema digestivo tener un alimento predigerido. Y en las serpientes el veneno hace exactamente lo mismo. Eso sirve como una sustancia que predigiere a la presa para que sea mucho más fácil hacerle después una digestión. Muy valiosa toda esta información. Vemos que las serpientes realmente son animales hiperespecializados que han transcurrido una historia muy larga para llegar a lo que son hoy en día. Entiendo también que algunas de estas tienen órganos adicionales a ese órgano que mencionabas, que es el órgano de Jacobson, y que también tiene que ver con el veneno y también tiene que ver con la cacería, y son las fosetas termorreceptoras. ¿En qué tipo de serpientes encontramos esto y para qué sirve este órgano? Claro, Fercho. Vea que estamos armando como un rompecabezas de una serpiente, digamos, especializada. Entonces, digamos que todas las características de una serpiente podríamos decir que están diseñadas o para huir, o sea, teniendo un cuerpo alargado, velocidad, para huir o para matar, para cazar. En este caso sus presas, por supuesto. Y ahora tenemos otro órgano adicional, por ejemplo, en las serpientes, que son las fosetas termorreceptoras. En las víboras, en lo que aquí llamamos y conocemos como talla X, patocos, pudridoras, verrugosos, que aquí en Colombia digamos son muy abundantes y la gente en el campo las conoce mucho, las conoce muy bien. Te tengo
tengo un ejemplo de una de esas. Ajá, Fercho, mire. Te la presento. Bueno, tú la conoces mejor que yo. Claro. Este modelo en 3D está muy chévere porque representa exactamente a escala lo que es una víbora y representa también lo que queremos mostrar. Entonces, en la cabeza de la serpiente tenemos, digamos, todo su armamento. Tenemos la lengua bífida, tenemos los colmillos que inyectan el veneno a la presa, pero además tenemos dos pequeños orificios entre el ojo y la nariz. Las serpientes también tienen nariz, respiran, tienen pulmones, pero en medio de esto hay un orificio pequeño al lado y lado que se llama la fosa termorreceptora. Y eso suena como algo, como si fuera un repuesto de un carro o una cosa así súper extraña, ¿no? Termorreceptora. ¿Qué significa eso? Resulta, y esto es impresionante, esto casi no lo tiene ningún otro vertebrado en el planeta. Resulta que las serpientes tienen visión de infrarrojo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta fosa termorreceptora hay unas membranas muy sensibles a los cambios, a los microcambios en grados de temperatura del exterior donde están apuntando. Percho, voy a poner un ejemplo aquí más clásico. La película Depredador, en donde este monstruo alienígena extraterrestre venía a la Tierra y el hombre tenía una visión térmica en donde podía ver los soldados por en medio del monte, así como de colorcitos rojos. Exactamente esto puede hacer la serpiente. Por eso han desarrollado también estos órganos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que sí pueden hacer la serpiente con los ojos es que detectan fácilmente el movimiento. Pero quisiera aprovechar que invitamos a estas amigas, estos modelos inanimados que son escala real de serpientes que encontramos en nuestro país, para que nos expliques un poco, especialmente a las personas que están en el campo, a esas personas que temen a las serpientes o a aquellos que creen que todas las serpientes son venenosas, ¿cómo podemos identificar o qué características debemos tener en cuenta para saber si una serpiente es venenosa o no es venenosa? Yo entiendo que hay muchas familias, hay muchos grupos, acá es solo alguna representación de las especies o de los grupos de serpientes que hay en el país, pero quisiera con estos ejemplos de pronto que nos ilustres algo como para entender cómo diferenciar una serpiente venenosa de una no venenosa, y empecemos hablando un poco de los grupos o familias de serpientes que tenemos en nuestro territorio. Sí, Fercho, eso me parece el tema quizá más importante. A ver, lo primero que hay que tener claro, y eso es algo que yo siempre le digo a la gente en el campo, por favor tengan esto muy claro y ya como una verdad en su cabeza, y es que no todas las serpientes son peligrosas y no todas las serpientes son venenosas. La gente me dice, no, pero es que yo me encontré una lomo de machete y me persiguió y yo estaba bravísima y me abría la boca y yo dije, no, esta serpiente me va a matar. Entonces yo le digo a la gente, a ver, entendamos que son animales salvajes. Todos los animales salvajes son agresivos, la mayoría son agresivos, hasta las aves. Uno coge una ave en una red o coge un pajarito para llevarlo a una jaula y ese pajarito se defiende, tira pico, lo muerde a uno, eso no hayan que hacer. Le sacan sangre y la gente dice, uno no puede coger nunca un pajarito adulto y tenerlo como mascota porque se va a morir de la rabia, dicen así, ¿no? Y la gente, encerré un toshi y se murió de rabia, por supuesto, que es un animal salvaje. Las serpientes son animales salvajes y como animales salvajes tienden a defenderse y la única manera que tienen para defenderse es mordiendo. Pero no todas estas serpientes y no todas estas mordeduras son venenosas, porque hay varios tipos de serpientes. Entonces aquí viene la parte importante. ¿Qué serpientes hay en nuestro territorio? Para poder tener nuestro inventario general en la cabeza y decir, ok, yo sé que aquí en mi vereda me puedo encontrar como 20 tipos de serpientes diferentes, pero de esas 20 solamente una es peligrosa, por ejemplo, y eso pasa muy común en las veredas aquí en Santander. Hay gente muy pilosa en las veredas que ha logrado entender cuál es la serpiente venenosa y cómo ataca. Tenemos dos grupos de serpientes venenosas muy característicos y principales, que son las víboras, estas serpientes tipo talla X, y las corales, como esta, que son pues también muy conocidas porque la gente les tiene mucho miedo y son muy venenosas, por supuesto que sí. Esas dos tipos de serpientes son las únicas que nos pueden causar la muerte. El resto son completamente inofensivas, y cuando digo el resto me refiero por ejemplo a las boas. No sé si la gente en el campo les llama tragavenados, les dicen Guíos. trompa de ternero, guíos, le tienen muchos nombres y pueden crecer mucho. La gente les tiene mucho miedo. Dicen, uy, me encontré un guío de 3 metros, me encontré una tragavenado de 4 metros grandísima en una laguna, eso era así de gorda. Y sí. Pero mira una cosa interesante de nuestro anterior capítulo, y es que en muchos territorios del país a las boas las reconocen como un animal que saben que puede ser peligroso, pero que ambientalmente tiene un significado porque lo asocian mucho a los nacimientos de agua, a la protección del agua. Exactamente. ¿Sí? Entonces, Tiene
quería acotar un poco Sí, porque no. vimos en nuestro capítulo antropológico que en algunos lugares ya muchas comunidades reconocen estos animales como no venenosos y como Sí. incluso importantes. Sí, yo creo que de las serpientes, las boas son ya como esas serpientes que la gente interiormente o subconscientemente sabe que no son venenosas, que son importantes por lo que dice Fercho, se encuentran en nacimientos de agua y las han visto comiéndose grandes ratones, que se comen uñeques, que se comen ofara, y nunca han escuchado una historia, por ejemplo, de que una boa mató a alguien con veneno porque saben que no tienen veneno. Le atribuyen otros poderes sobrenaturales, por ejemplo, el del bao, que dice la gente que botan un bao y que emboban a la presa y con eso la matan. Bueno, partimos de que las boas no son venenosas. Y otro grupo importante que sabemos que no son venenosas y que es, digamos, el grueso del inventario de serpientes que hay en nuestro territorio, porque son más de 50, casi 70 especies, Fercho. Elson, pero por ejemplo estas cazadoras, Cazadoras. ¿te atreverías a decir un porcentaje respecto a la totalidad de serpientes, de especies de serpiente en el país? ¿Qué porcentaje representan las cazadoras? De las 350 especies de serpientes que hay en Colombia, 354 más o menos, el 80% son cazadoras. El 80% son cazadoras. Más o menos el 15% son víboras y corales, juntas, en un solo grupo, 15%. Y el restante son boas y serpientes ciegas, las pequeñitas que conocemos. Entonces imagínense, cerca del 80% son serpientes cazadoras y hay de todos los colores y hay de todos los tamaños y la gente se las encuentra en las fincas todos los días. Encuentran la reinita, que la quinquina, que la lomo de machete, que la bejuquilla, que la jugueteadora. Eso tiene una cantidad de nombres comunes que son realmente nombres reales y que permiten identificar a los animales. Por ejemplo, a esta Chironio species la gente aquí en el Magdalena Medio le llaman lomo de machete o jugueteadora. Y le dicen lomo de machete porque si se fijan, su columna vertebral es muy filosa. Primero, logramos entender que en nuestros alrededores hay serpientes venenosas y no venenosas, y luego ahí sí logramos poder captar la información de cómo distinguirlas. ¿Cómo podemos distinguir, por ejemplo, una víbora de una boa? Exactamente, ese era el ejemplo que iba a poner. Y es muy difícil, no es fácil para una persona que no tenga, digamos, conocimientos básicos. ¿Cómo distinguir estos dos animales? Sí, podemos encontrar boas y víboras del mismo tamaño. Hay víboras grandes y una boa pequeña pueden tener el mismo tamaño. Tienen casi que el mismo color, o sea, colores pardos, colores cafés, colores muy camuflados. Tienen las escamas muy pequeñitas y la cabeza, aunque no es de la misma forma, a simple vista y con miedo puede parecer la misma cosa. La única diferencia rápida que podemos notar es la presencia de las fosetas termorreceptoras que tienen las víboras y el tipo de escamación que tiene la víbora con respecto a la boa. Si ustedes se fijan, no sé si pueden hacer aquí un detalle, las boas tienen una piel lisa, las escamas son pequeñitas y la piel es muy lisa y brillante. De hecho, se ve en campo que la boa es bien brillante. En cambio, las víboras tienen unas escamas no tan pequeñas y además las escamas son rugosas, son arrugadas, son como si tuviera pequeñas verruguitas en cada escama. Se les ve un relieve, ¿sí? No sé si lo alcanzan a notar ahí, yo creo que sí se le puede hacer un detalle, se ve un relieve claro y no son brillantes. Para diferenciar entre corales verdaderas y corales falsas, usamos la coloración. ¿Por qué digo como última opción, Fercho? Porque siempre hay una excepción a la regla. Siempre hay una falsa que imita muy bien a una verdadera. Siempre. Entonces, podemos usar como última opción el hecho de que las verdaderas tienen siempre colores impares de negros dentro de los rojos. Y las falsas tienen colores pares dentro de los rojos. ¿Sí? Aunque siempre digo, cuando se encuentren una serpiente de coral, no se pongan a pensar si es verdadera o falsa, simplemente no la manipulen. No la manipulen. Hagan de cuenta que es una serpiente venenosa. Obviamente no la vayan a matar. Las falsas corales corresponden a una familia de serpientes que son los colúbridos o conocidos comúnmente como cazadoras e imitan a estas que son las verdaderas corales. A propósito de estas que son las falsas, tú decías que son cazadoras. Entonces, ¿cuáles son las características de las cazadoras, que son las serpientes más populares o más comunes entre todo el grupo de serpientes? ¿Y cómo podemos diferenciar, por ejemplo, una cazadora de otra serpiente venenosa diferente a la coral, como las víboras?
Claro, así como Fercho, por ejemplo, hay falsas corales, hay también falsas mapanás. Hay otros ejemplos de serpientes cazadoras muy similares, por ejemplo, a una talla X, y eso es un problema porque pues no podemos entrar en tanto detalle para que la gente aprenda a distinguir un cenodón, por ejemplo, que es una serpiente zapa, le llaman así, de una talla X, porque son muy similares. Porque las serpientes cazadoras, como estas, son muy diversas, hay muchas especies y hay muchos tipos de tamaños, formas, colores diferentes que están relacionados con una gran variedad de hábitats y ecosistemas donde estas serpientes pueden vivir. Digamos, las diferencias más notables entre las cazadoras y las boas, las víboras y las corales es, digamos, aparte de su forma craneal, por ejemplo, las serpientes cazadoras no tienen colmillos para inocular veneno, colmillos especializados para matar una presa, ¿sí? Tienen dientes, claro, lo que la gente normalmente conoce como la sierrita, claro, tienen dientes arriba y dientes abajo con los cuales se aferran a la presa para poderla consumir, pero estos dientes no inoculan veneno. Además, casi siempre son serpientes de cuerpos muy alargados, de colores muy diferentes a lo que vemos en las corales y en las víboras. Pues colores amarillos, hay serpientes verdes, hay serpientes cazadoras rojas, hay unas que son rayadas con líneas longitudinales de la cabeza hasta la cola, o serpientes de cazadoras con bandas a lo largo del cuerpo. Sí, hay demasiadas, digamos, diversidad en estas especies de cazadoras. Básicamente uno puede saber si es una serpiente cazadora o no por el cuerpo muy alargado, cola larga en la mayoría, y el ojo en las cazadoras casi siempre, casi en todas, es bastante grande con respecto a la cabeza. Me imagino que pueden hacer un subset a la cabeza de estas comparadas. Este es el tamaño, digamos, en versión real de una coral, y este es el tamaño en versión real de una cazadora. Y vemos como los ojos son completamente diferentes en tamaño. Obviamente en las cazadoras solo tenemos 2 orificios en el rostro, si las queremos diferenciar también de las víboras. Entonces, ya saben, en las cazadoras, que es el grupo más común de serpiente, son serpientes ágiles, alargadas, coloridas, y también serpientes que tienen unos hábitos normalmente diurnos y un comportamiento muy diferente tanto a las víboras como a las corales. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay mucha información sobre las serpientes, tienen unas características exclusivas dependiendo la familia en la que se encuentran, pero como conclusión son animales ultra especializados que, a diferencia de otros reptiles, son exitosos y contribuyen también con este comportamiento y con sus características naturales en el equilibrio de los ecosistemas, porque son cazadoras de una cantidad o un sinnúmero de presas que nos permiten tener un equilibrio en el ambiente. Entonces, Elson, para despedir este capítulo demasiado interesante, nuevamente agradecerte por participar y por hacer parte de este recorrido por el camino de la serpiente. ¿Qué mensaje podemos darle a las personas que están en el campo y que esperamos con esta información se sensibilicen un poco respecto a las serpientes? El mensaje es muy sencillo, Fercho, es primero entender que no todas son peligrosas y que no todas nos quieren matar, que mucha gente tiene ese miedo en la cabeza, y que, contrario a esto, las serpientes cumplen un rol muy importante en los ecosistemas, en las fincas, en las veredas, en las áreas rurales, en el territorio, que funcionan como depredadores. Las serpientes en la cadena alimenticia son depredadores máximos, que se alimentan de especies que pueden ser potencialmente peligrosas para nuestros cultivos. El mensaje es, Fercho, las serpientes no son nuestras enemigas. Las serpientes son nuestros aliados más importantes para poder mantener un equilibrio en nuestro ecosistema donde quiera que vivamos. En un cultivo, puede ser en un bosque, puede ser en un potrero, en todos lados las serpientes cumplen un rol importante. Bueno, Elson, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en este capítulo. Ustedes no se pierdan nuestro siguiente capítulo del Camino de la Serpiente, en donde vamos a hablar sobre la biodiversidad de las serpientes y su distribución. ¿Cuántas especies hay en nuestro país y cuáles son las principales familias de serpiente? ¿Para qué sirven y qué podemos aprender sobre estos animales fascinantes que, como vimos hoy, son exitosos y han evolucionado para convertirse en seres magníficos que aportan muchísimo a nuestros ecosistemas? No se pierdan nuestro próximo capítulo y continúen recorriendo el camino de la serpiente.